¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros un honor, un placer, una vez más, pues invitarle a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube, rumbo a los 8,000 seguidores, 7,825, ¿verdad? Ya vamos casi en los 8,000. Pero falta su apoyo, falta su seguimiento, falta su comentario, falta que usted se suscriba para que nosotros traspasemos la barrera de los 8,000. Así que por Instagram, igual forma, síganos a través de José Manuel Mesa, _piso, rayita abajo. Ahí están, pues, 5,627 seguidores y creciendo. Y nuestro periódico digital, josemanuelmesatv.com, es nuestro periódico digital. Gracias, siempre le voy a dar gracias a Villanueva. Primero a Dios y después al señor Villanueva, que en un restaurante de esta capital me llamó y me dijo: óyeme, no te veo en las redes, ocúpate de meterte en las redes y usa siempre tu nombre. O sea, que no fue una cosa mía, eso me lo recomendó un empresario y yo le hice caso, porque a los empresarios hay que hacerle caso, como le hacemos caso a uno de los mejores comunicadores de este país, Ramón García. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas Ramón, noches. ¿cómo Mesa, se siente? Excelentemente bien. Qué bueno. En tu compañía mucho mejor. Me faltaba algo, ya lo completé. ¿Es verdad? Estar en tu presencia. Ah, caramba, pero esto se ha ido de piropo en piropo entonces. Así es, ¿no? Y también agradeciendo a los amables televidentes que cada noche a esta hora pues siguen muy de cerca tu programa tierno y contundente. Uno de los programas más democráticos que tiene la República Dominicana. Así y es. que no tenemos, por lo menos los días en que yo estoy, martes y miércoles, no tenemos cortapisa, no tenemos ningún tipo de reserva para tratar temas de interés nacional e internacional. Así es. Ramón, lo que no son piropos son, pues, o es el enfrentamiento que Luis Abinader ha decidido tener con Leonel Fernández. Y digo que el presidente, de manera equivocada, ha decidido tener con Leonel Fernández porque ha sido Luis Abinader el que ha hecho señalamientos falsos en contra de Leonel Fernández. Pareciera que se le acabaron los argumentos al presidente de la República y ha querido recurrir, pues, a insultar al líder de la oposición. Craso error, Ramón, del presidente. Mire, cuando un presidente se va a lo personal, es porque, como tú muy bien dices, está desarmado. Ya no encuentra argumentos, planteamientos concretos y convincentes sobre sus propósitos. Lo que sucedió en el día de ayer, en la tarde, en la semanal, los pronunciamientos del presidente Luis Abinader hacia lo que había dicho horas antes el expresidente de la República, Leonel Fernández, con todo el sobrado derecho en su calidad de líder de la oposición dominicana, la segunda mayoría legislativa, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, con respecto a lo que ya se presentó, que son las pretensiones de modificación constitucional, pues dejó desarmado al presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Porque realmente aquí se ha cantaleteado desde el 16 de agosto del año 2020, cuando Luis Abinader asume la conducción de la administración pública, lo de un ministerio público independiente. Y como muy bien demostró ayer el presidente Fernández, ese ministerio público independiente existe. Está contenido en el artículo 174 de la Constitución de la República vigente, la Constitución del año 2010, modificada ligeramente en el año 2015. Continuó siendo una figura importante ese ministerio público independiente. Ahora, el presidente Leonel Fernández demostró que realmente lo que existe es confusión, un abismo de confusiones, de falta de conocimientos jurídicos y de dominio de la Constitución de la República Dominicana en la figura presidencial. ¿Por qué? Porque confunde el Ministerio Público con una figura, en este caso con la cabeza de este Ministerio Público, que es el Procurador General de la República. Eso no es el Ministerio Público única y exclusivamente. El Ministerio Público tiene tres instancias, el fiscalizador,
el fiscal provincial, tiene también el Ministerio Público actuante en los juzgados de paz de primera instancia, pero también tiene ya la cúspide, lo máximo, que es el Procurador General de la República, con los adjuntos. Eso tradicionalmente han sido seleccionados por el presidente. Y déjame decirte, Mesa, para no extenderme bastante, que en 89 países, incluyendo la mayoría de los países de la región, eso es lo que impera: la selección del Procurador General de la República mediante decreto de parte del presidente. Y en los lugares donde no es así, como en el caso de Perú, Bolivia, ha habido muchos problemas han tenido que deponer presidente de la República, porque colocan a un Procurador General de la República que inmediatamente se siente presidenciable y que se siente con más poder que el propio presidente de la República, y por cualquier quítame la paja, todo lo que ha ocurrido en Perú, le instituyen un presidente. Así es. Pero vamos a escuchar de los propios protagonistas las posiciones. Vamos a escuchar primero la posición de Luis Abinader con relación a las acusaciones directas que hace en contra de Leonel Fernández. En alusión directa a Leonel, lo que significa que el presidente se ha quedado sin argumentos. Vamos a escuchar. Leonel Fernández por televisión, que decía que sobre todo lo que tiene que ver con la reforma constitucional, va a tomar mucho tiempo, va a crear muchas situaciones. Mira, es normal que la oposición pues tenga posiciones, y yo le pregunto, ¿en qué él ha estado de acuerdo con el gobierno? No estuvieron de acuerdo con la forma en que se manejó la pandemia, no estuvieron de acuerdo con la segunda vacuna. Y además hay que admitir de que tenemos posiciones y visiones muy diferentes, no solamente sobre República Dominicana, sobre el mundo. Él ha criticado nuestra posición sobre Venezuela, tenemos posiciones muy diferentes. Él apoya el régimen, nosotros pensamos que debe haber democracia. Tenemos posiciones también diferentes sobre la Constitución. Nosotros tenemos una mayoría que él nunca tuvo. Sin embargo, lo que vamos a hacer es a limitarnos el poder y asegurar de que ni ahora ni mañana puedan cambiar los términos de elección. Él cambió la Constitución y se quitó el nunca jamás. Tercero, en la parte del Ministerio Público Independiente, él dice que es ahora independiente, o sea, quiere decir que Radamés Jiménez, su actual secretario general del partido y el que fue su procurador, era independiente. Entonces son dos visiones diferentes, y es normal que esas dos visiones diferentes pues se le presenten al país. Lo que yo estoy seguro que lo que estamos presentando es lo que le conviene a la democracia, lo que le conviene a la República Dominicana para su futuro. Sobre el tema del gasto, no significa que vamos a bajar el gasto en ninguna área, ni que tampoco van a haber despidos. Es que el aumento del presupuesto va a ir en proporción a las posibilidades del gobierno. Lo que yo veo es un presidente perdido. Es lo que yo pude observar. Un presidente perdido. Lo que puedo ver es un presidente sin horizonte. Y lo que puedo ver es una persona haciendo uso de un poder que le da la Constitución de la República y que le dio el pueblo para irse en contra de otro ciudadano y vendiendo como que él es dueño de la verdad. Y eso deja muy mal parado al presidente, porque quien está hablando es el presidente de todo. Y cuando Luis dice que se opusieron a la segunda vacuna, no, eso es falso, eso es mentiras. Y un presidente que se ponga a hablar mentiras, eso es peligroso, porque usted va a tener que escuchar, señor presidente, que entonces le digan mentiroso. Claro. ¿Usted me entiende? Porque ese es el problema de usted hablar mentiras. Usted no puede decir que Leonel Fernández se ha opuesto a todo. Usted no puede decir que Leonel Fernández apoya a Maduro, porque quien está hablando es el presidente. Entonces, usted está desactualizado, usted está desenfocado. Entonces, así no puede ser. Usted no puede revestirse del poder, ¿verdad?, para usted atropellar de manera verbal a un ciudadano que está entre los políticos más decentes de este país y que nunca, óigase bien, nunca ha intentado
decir la verdad de su gobierno. Porque si Leonel dice la verdad de su gobierno, esta sociedad se estremece. Porque Leonel conoce la verdad de su gobierno. En cambio, Leonel es de lo político que verdaderamente apuesta a la democracia. No como usted, porque lo suyo es una democracia disfrazada. Así de sencillo. Que quiere que le aprueben una modificación constitucional con punto y coma. ¿Recuerda cómo dijo? No Así quiero es. que modifiquen nada. Y aquel diputado o senador que se atreva a tratar de modificar algo, pues será duramente sancionado. Es un dictador democrático. Realmente llama bastante la atención que el presidente Luis Abinader se ponga en esa, como dicen los muchachos. Pero Leonel Fernández Le respondió. parece ser que ha decidido no quedarse callado. Y tengo que decir que yo le he criticado a Leonel Fernández su capacidad de aguante. Yo se la he criticado. Pero parece ser que Leonel pues se ha puesto en lo que debió de ponerse hace 3 años. Vamos a escuchar la respuesta del doctor Leonel Fernández a los desaciertos de Luis Abinader. Adelante, Humberto. En su respuesta a la prensa, en el marco de su programa La Semanal, el presidente Luis Abinader incurrió en varias inexactitudes y falta de veracidad que me obligan a aclarar. En primer lugar, no es cierto que haya vertido crítica alguna a su postura con respecto al caso de Venezuela. En lo que a mí se refiere, participé en las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio en calidad de observador internacional, donde lo había hecho en otras ocasiones, no solo en ese hermano país sudamericano, sino en otras naciones latinoamericanas. En esa condición de observador, tuve la oportunidad de reunirme con los candidatos presidenciales, incluyendo en 2 ocasiones con el principal candidato opositor Edmundo González. Para ejercer las funciones de observador internacional, sin perder la confianza de las partes en disputa, era indispensable mantener siempre una posición de imparcialidad frente al certamen electoral. Por esa razón, en el informe final presentado sobre los resultados electorales en Venezuela, junto al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, establecíamos lo que sigue, cito. Primero, enfatizar el valor de mantener la paz y evitar todo tipo de manifestación de violencia que provoca muerte, destrucción, desestabilización y dolor. Segundo, que el Consejo Nacional Electoral, tal como han sugerido el secretario general de la ONU y el Centro Carter, garantice la transparencia del proceso electoral, publicando la totalidad de las actas de escrutinio desagregadas por centros y mesas de votación. Este primer paso es esencial, ya que permite a todas las partes interesadas acceder a la información necesaria para una revisión exhaustiva. Es crucial que dicho proceso sea percibido como imparcial y objetivo por todas las partes involucradas. Eso fue publicado primero en Venezuela y a partir de ahí, distintos actores a nivel internacional asumieron la misma actitud de solicitar la entrega de las actas de escrutinio para determinar la legitimidad del certamen electoral. Lo que ha reclamado el gobierno de Luis Abinader y de otros gobiernos de la región no ha sido más que lo mismo que habíamos formulado nosotros inicialmente en nuestro informe de resultados en Venezuela. Por consiguiente, ha incurrido en una falta a la verdad el presidente de la República cuando quiere señalar que con respecto al caso de Venezuela, yo he procedido a un respaldo del gobierno venezolano y él, el presidente Abinader, a defender la democracia. Naturalmente, a partir de sus palabras comprendo mejor la campaña mediática que su gobierno y su partido, el PRM, montaron en mi contra por la gestión de observación electoral que estaba realizando y que había llevado a cabo también en el 2015, encabezando la delegación de UNASUR, cuando la oposición venezolana obtuvo mayoría de votos para la representación de la Asamblea Nacional. En otro orden, tampoco es cierto lo referido por el presidente Abinader, en el sentido de que me opuse a la segunda dosis de vacunación durante la época del COVID-19. De hecho, procedí a vacunarme en las 2 ocasiones en que hubo disponibilidad para ello. Mi oposición fue a la tercera vacunación,
y esto no por capricho, sino porque coincidí con el criterio de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que para el uso de las vacunas contra la COVID-19 desarrolladas por Sinovac, Pfizer y BioNTech y por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, a la fecha, 28 de junio del 2021, no existía evidencia científica sobre si era necesario aplicar una o varias dosis de refuerzo de estas vacunas después de finalizar la pauta vigente de 2 dosis para cada una y el tiempo en que deberían aplicarse, termina la cita de esas 2 organizaciones. Luego, mi observación en la aplicación de la tercera dosis en esos momentos no obedecía a un afán de oposición sin justificación alguna, obedecía a que, conforme lo decían las 2 más importantes organizaciones sanitarias del mundo, todavía para la época no había evidencias científicas de que se necesitase su aplicación. El azar y la protección divina permitió que no ocurriese una tragedia en la República Dominicana. Pero lo cierto es que fue una aventura del gobierno dominicano poner en riesgo la salud del pueblo solo tal vez por encubrir una compra excesiva de vacunas y jeringuillas que estoy seguro el tiempo contribuirá a aclarar. En tercer lugar, es de rigor poner de relieve que en la reforma constitucional del año 2010 no es cierto que se eliminara el nunca jamás a la reelección presidencial. Primero, porque en la constitución que se estaba reformando no existía el concepto de nunca jamás. Eso fue en la reforma constitucional del 2015. Por consiguiente, no se podía eliminar lo que no existía. Si el presidente Abinader hubiese investigado este aspecto de la reciente historia constitucional dominicana con mayor detenimiento, no habría incurrido en el exabrupto emocional en que incurrió. Finalmente, con respecto a la propuesta de reforma constitucional para establecer el Ministerio Público Independiente, observamos con sorpresa que en el proyecto enviado en el día de hoy al Senado de la República se afirma sobre el objeto de dicha reforma en el inciso B lo que sigue, citamos: consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones. Termina la cita. De igual manera, en el considerando quinto, en el cual se lee, citamos, que al reforzar la independencia del Ministerio Público, termina la cita. Luego, en el artículo 2 del referido proyecto, se vuelve a repetir: consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público. Nos preguntamos, ¿es posible consolidar y reforzar lo que no existe? Parece que nuestro criterio de que, conforme al artículo 170 de la Constitución de la República y a los artículos 2 y 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Ministerio Público Independiente existe en la República Dominicana. Afortunadamente, ha llegado, aunque tardíamente, a la comprensión de las esferas palaciegas. Lamento, señor presidente, no estar de acuerdo con lo referido en uno de los párrafos finales de su carta de envío al Senado de la República, en la... Bueno, ¿qué fue? ¿Que se cortó ahí? Bueno, pero por ahí está la esencia. Ahí está. Exacto. Tú consolidas lo que existe. Tú no puedes consolidar lo que no existe. ¿Verdad que sí? Bueno, claro, quedó demostrado claramente ahí. Ahora, si Luis Abinader quiere responder a esa posición, debe sentarse por lo menos 15 días con sus asesores. Y a leer la Constitución, porque presidente. no hace nada con hacer acusaciones al aire. Porque tú no estás solo en la cancha. Tú sabes que antes de la pausa, Mesa, para finalizar este segmento, lo que le está haciendo mucho daño al honorable señor presidente de la República, y lo decimos como ciudadanos que somos. Tú ni yo queremos que ningún presidente fracase, porque nosotros queremos que el país progrese, que el país avance, y que sea el ciudadano, el soberano, el que evalúe al final de esa gestión, en el momento de elecciones, si le conviene continuar o no con ese esquema de gobierno X. Pero ¿sabe qué le está haciendo mucho daño al presidente de la República? Su asesor. ¿Sabe quién le elabora esos discursos al presidente? Sin nada, sin menospreciar a nadie por su nacionalidad. Un extranjero. Un extranjero. Un extranjero. Por eso es que el discurso del 16 de agosto se parece tanto al de Martin Luther King, un español, al de Winston Churchill y al de Kennedy, que fue como una combinación. No hay dominio de la idiosincrasia misma del dominicano. Fíjate que esos son discursos que parecen. Mira, tú tienes que estar poseído
del pájaro malo para que tu discurso, tú siendo presidente dominicano, te lo escriba un extranjero. Señores, vamos a la pausa y retornamos tierno y contundente. Pausamos.